hermanos de la Renovación Carismática de Barranquilla. Qué alegría, de verdad es un placer enorme poder compartir con ustedes esta preparación para Pentecostés, este seminario que seguramente han organizado con tanto esfuerzo, con tanto cariño, seguramente con mucha oración de fondo. Y bueno, me presento así de manera muy breve. Mi nombre es Ninfa Garavito, para los que no me conocen. Soy de la ciudad de Barranquilla, soy barranquillera, quillera neta, pero bueno, por estas cosas de Dios y por esos propósitos grandes, maravillosos que Dios tiene con cada uno de sus hijos, yo me encuentro viviendo en la Ciudad de México en este momento. Y bueno, ya tendré un poquito la oportunidad de compartirles algo más de mi vida, porque hace parte justamente de esto que me ha pedido Carlos compartirles sobre el Espíritu Santo, que sea una cuestión más vivencial, más experiencial, que una enseñanza o teorizar, no tanto teorizar como nosotros poder experimentar esta presencia del Espíritu Santo. Bueno, y entonces en sintonía con eso y de acuerdo a lo que se me ha pedido, yo quiero compartir con ustedes 3 cosas muy sencillas sobre el Espíritu Santo. Lo primero es ¿quién es? Más que qué es, quién es la persona del Espíritu Santo, cómo se relaciona, cómo se comunica. Y todo esto lo voy a hacer desde mi experiencia personal, desde lo que en estos 20, casi 2 años que tengo en la renovación de conocer al Señor, comencé muy joven en este cuento de Dios. Y bueno, estos años me dieron y me han dado la oportunidad de ir descubriendo procesual o progresivamente esta persona de la Trinidad que en muchas ocasiones es de la que menos hablamos, es de la que menos sabemos, pero que hace y juega un papel fundamental en toda la obra creadora, en toda la historia de la salvación y por supuesto en estos momentos de nuestra vida. Entonces, esta es la primera parte. La segunda parte, quiero hablarles un poquito de cómo el Espíritu Santo, siendo persona, se relaciona con nosotros, cómo se da a conocer. Y nos podría sorprender la manera como el Espíritu Santo es el que inicia toda la obra redentora y toda la obra de conversión en cada uno de nosotros. Y finalmente quiero hablarles de ese Espíritu Santo que revoluciona la vida de aquellos que le permitimos entrar, cómo el Espíritu Santo lleva a cabo la voluntad del Padre, cómo el Espíritu Santo moviliza y acciona lo que el Padre quiere realizar en nosotros, por supuesto, en la medida que nosotros se lo permitamos, en la medida en que nosotros dejemos que su acción actúe en cada uno de nosotros. Entonces, bueno, comenzando con lo primero, quiero hablarles de cómo el Espíritu Santo es esa persona de la Trinidad que, como les decía, es la que menos conocemos, la que menos hablamos, pero es la primera que se da a conocer. Me corrijo, es la primera que actúa para que nosotros podamos conocer a la persona a la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús. Jesús es el primero con el que tenemos encuentro, no solamente porque siendo persona, verdadero hombre, se nos hace mucho más fácil relacionarnos con Jesús, porque sabemos que históricamente vivió, porque sabemos que hizo parte de una realidad concreta, de una sociedad concreta, un pueblo concreto, que en este caso es el pueblo judío. Y entonces esos elementos nos permiten conocer a Jesús. De igual manera, también se nos hace un tanto más fácil conocer a la persona del Padre, al Dios Padre, porque Jesús nos revela esta persona, porque Jesús nos da a conocer el rostro amoroso del Padre y destruye o intenta con su vida, con sus acciones, mostrarnos a un papá, a un Dios que es papá y no solamente que es papá, sino que es bueno. Que en el Antiguo Testamento se muestra o tiene una figura de un padre castigador, de un padre guerrero, y que no era un padre cercano. Jesús con la expresión papito Dios, Abba, nos hace descubrir a un Dios que es papá y que es bueno. Algunas citas como la parábola del Padre misericordioso o del Hijo pródigo nos muestran cómo Jesús justamente intenta dar ese cambio de imagen de Dios. Entonces les menciono esto para decirles que muy a pesar de que nosotros conocemos primero a Jesús y Jesús es el que nos muestra el rostro del Padre, lo cierto, lo certero es que es el Espíritu Santo el que nos movió a ese conocimiento de Jesús.
Sin el Espíritu Santo no es posible conocer a Jesús. Sin el Espíritu Santo no es posible conocer al Padre ni interpretar aquello que el Hijo nos quiere decir. Y por eso la insistencia de Jesús antes de morir: les voy a enviar el Paráclito, les voy a enviar el Espíritu Santo para que Él les enseñe la verdad, para que Él los lleve a la verdad, para que puedan comprender. Y si nos damos cuenta, solo con la acción del Espíritu Santo, una vez Jesús muerto y resucitado, los discípulos pueden comprender todo aquello que escucharon y vieron hacer a Jesús, lo que le vieron hacer, lo que escucharon decir. Solo con el Espíritu Santo estos discípulos pudieron entender la magnitud, dimensionar la magnitud de la revelación que se les había dado. Y solo con el Espíritu Santo los discípulos pudieron finalmente salir y evangelizar, con todo lo que eso implicaba, con el riesgo más grande que era acarrear con la misma suerte de su maestro, que era la muerte. Y no les importó nada, porque había una fuerza tan grande dentro de ellos que les permitió llevar a cabo la misión a la cual se les había encomendado. Entonces, hasta ahí vemos cómo el Espíritu Santo es ese motor o es esa gracia que va impulsando la obra redentora del Padre. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Padre, cuando crea o decide crear, el soplo, el hálito de vida no solamente le da vida al hombre, al ser humano, sino que también dice que en el principio el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Es decir, es este movimiento, esta fuerza que dinamiza toda la obra creadora. Si el Padre bien es el creador y el Hijo es el redentor, el Espíritu Santo es esta persona, este Dios que moviliza esa acción, que todo ese propósito grande, maravilloso que el Padre tenía para el ser humano y que se lleva a cabo con la redención del Hijo, cuando el hombre decide transgredir el propósito de Dios. Entonces es el Espíritu que nos comunica la persona de Jesús. Hermanos, si en algún momento de todo este proceso tú has venido comprendiendo, entendiendo, abriendo tu corazón, disponiéndolo, ha sido el Espíritu de Dios. Quizás no tenemos muchas veces la conciencia de clamar al Espíritu, o mejor aún, de entablar una relación cercana y afectiva, amorosa con el Espíritu Santo, porque si hay algo que nos pasa mucho en la renovación carismática, es que el Espíritu Santo lo vemos en muchas asambleas como aquel al que recurrimos al inicio de las asambleas, al inicio de las oraciones, al inicio de las predicaciones, para clamar que venga, pero solo se queda muchas veces en ese momento. Solo el Espíritu Santo viene cuando le decimos ven, 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 que realmente ese ven, ven, ven no es que esté fuera, está dentro, es más un avivamiento que surge desde dentro de nosotros, pero que bueno, igual nosotros le clamamos con este sentido de que venga a ser parte de nosotros, pero realmente el Espíritu Santo está actuando antes, durante y después de nuestra conversión. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a ir más allá en cada proceso que vivimos dentro de nuestros grupos de oración. El Espíritu Santo, como bien lo saben, es el que derrama dones y carismas, y no solamente los derrama, sino que los aviva, los plenifica, los potencializa para que nosotros podamos vivir esa plenitud. Ahora, todo esto que yo les he dicho, ¿cómo lo viví en mi vida? Y ha sido un proceso muy largo, hermanos. Realmente ha sido un proceso muy largo en el que el Señor me vino y me ha venido llevando de su mano gracias a la acción del Espíritu Santo. Y ha sido este Espíritu Santo que me hizo comprender primero quién era. El Espíritu Santo como persona que se comunica, que se relaciona, que siente, que piensa, que tiene intelecto, que es capaz de hablarnos, que tiene voluntad. Ese es el Espíritu Santo que cuando nosotros abrimos el corazón se comunica con nosotros, nos hace sentir su presencia. Y para mí en este momento es un momento muy, muy especial de mi vida espiritual. Es un momento especial porque, porque siento mucha paz, porque siento mucha tranquilidad, porque luego de una noche oscura muy larga, muy profunda, de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucho sufrimiento, he podido llegar a este punto en el que comprendo muchas cosas,
comprendo el propósito de Dios, comprendo muchas situaciones de sufrimiento que en su momento no entendí, pero que justamente ha sido el Espíritu Santo quien me ha permitido comprenderlas. Y me ha permitido comprenderla desde la ternura, desde la dulzura, desde el consuelo, desde ese Dios que se manifiesta de manera muy humana. No lo vemos, no tenemos una imagen visible del Espíritu Santo, pero que en mi caso personal en este momento acudo mucho. No sé si les pasa a ustedes, en especial los que tienen un poquito más de tiempo en la renovación, en oración, que hay como momentos, ciclos, espacios en nuestra vida espiritual que nos volvemos muy Jesús, Jesús, Jesús y toda nuestra oración es Jesús. Y hay otros momentos en que es el Padre, papá, papá, y nuestra oración gira en torno al Padre y sentimos una afinidad y una cercanía muy, muy especial al Padre. Y hay otras en las que se nos sigue revelando esa plenitud de amor, en la que podemos por fin llegar a descubrir la persona del Espíritu Santo. Y es maravilloso encontrar la persona del Espíritu Santo porque con mucha facilidad decimos el Espíritu Santo es consolador o el Espíritu Santo es el paráclito, el que viene a defendernos. Pero ¿cómo comprendemos ese consuelo? El consuelo es ternura, el consuelo es dulzura, el consuelo es sentir ese abrazo inmenso en el corazón, es sentir que alguien te abraza, te abarca y que te asegura profundamente, que te hace sentir una certeza de lo que no ves, de lo que no está pasando, pero que crees profundamente en el corazón que va a pasar. Y con esto brinco a lo siguiente, porque es la experiencia que el Espíritu Santo en estos últimos años, especialmente desde que me trajo a México, me ha permitido vivir. Hermanos, yo tenía un proyecto de vida en Dios. Tenía un proyecto que muchísimas veces lo oré, lo trabajé desde muy niñas, como les digo, en el estado de jóvenes del que hacía parte. Y era un proyecto realmente bonito, un proyecto en el que hacía parte una familia, en el que me veía yo predicando con un esposo, con unos hijos, y que lo oré mucho y que sentí inclusive que fue revelación de Dios y que Dios me lo mostraba. Durante mucho tiempo trabajé interiormente para estar preparada para ese momento y sin embargo no llegó. Esto me hizo en un momento determinado de mi vida vivir una decisión y una de las crisis espirituales más profundas que yo he vivido. Pero fue justamente ese momento y esa oportunidad en la que yo pude descubrir, gracias al propósito que Dios tenía, la acción del Espíritu Santo. Y como les digo, ha sido un proceso de años, de tiempo, pero fue el Espíritu Santo que me permitió comprender algo que iba más allá y es de las citas que le quiero compartir. En Juan 3:8, que es una cita en la que en la que Jesús tiene un encuentro con Nicodemo. No sé si recuerdan Nicodemo. Nicodemo es este personaje especial de los evangelios, un fariseo, un estudiado de la ley, que escucha hablar de Jesús y se siente muy movido a ir al encuentro con él. Y dice la palabra de Dios que por la noche va y lo busca y le hace una serie de preguntas que están relacionadas con esto de nacer de nuevo. Y hay una parte especial que es la que les quiero compartir antes que se me acabe el tiempo. Es en Juan 3:8, donde dice: el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y les quiero compartir esto porque justamente el Espíritu de Dios se encarga, se empecina, se empeña en ser un viento que sopla tan fuerte en tu vida y te lleva y te trae o te tiene donde Él quiere tenerte, hermanos. Y esto va relacionado con los sueños de Dios y con los sueños más profundos del corazón del hombre. Ciertamente en mi corazón hay un deseo profundo de una familia, ciertamente en mi corazón hay un deseo profundo de formar un hogar, de establecerme, pero también Dios conoce y conocía que en mi corazón había un deseo profundo de estudiar teología y de dedicarme toda la vida a predicar y a proclamar su palabra. Y para esto era necesario que me formara. Y desde muy chica yo siempre tuve el deseo en el corazón de estudiar teología, pero como ustedes saben, en Barranquilla no hay ninguna universidad que a nivel de licenciatura, profesionalmente hablando, tenga una carrera. Y adicional a eso, yo nunca tuve los medios económicos, cero, nulo.
Vengo de una familia muy humilde, muy pobre, que ha pasado situaciones muy complicadas y difíciles. De hecho, de eso hace parte mi sufrimiento, mi dolor por todo lo que viví. Y sin embargo, Dios conocía ese anhelo de mi corazón, me permitió estudiar economía en la Universidad del Atlántico, pero estaba ese anhelo y cada vez que tenía la oportunidad, hacía cursos, diplomados y bueno, de una manera muy eh, auto- eh, didáctica, empírica, comencé a estudiar, a investigar y comencé a prepararme y por eso durante mucho tiempo, más de 12 años estuve sirviendo en la renovación carismática desde la enseñanza, pero Dios sabía que había algo más allá en mi corazón, pero más de lo que realmente yo era consciente, había un propósito de Dios. Dios no sé hasta dónde me va a llevar, hermanos, pero me trajo a México y me trajo a México de una manera maravillosa, extraordinaria, sin un peso en mis bolsillos, sin tener a nadie aquí en México. Dios abrió las puertas de este país a través de la Virgencita de Guadalupe, que también le doy todos los créditos, y me trajo becada a la mejor universidad de México, es la Universidad Iberoamericana y una de las mejores universidades de Latinoamérica, y no lo digo para enorgullecerme ni porque lo merezca, lo digo para que descubramos cómo este viento fuerte del Espíritu Santo mueve todo, lo sacude todo y lo prepara todo para aquellos que creen en sus promesas. Y yo creí en esas promesas a pesar de que muchas veces dudé y lloré, pero sabía Dios que tenía un propósito. Y aunque muchas veces quise resistirme, finalmente le decía entre lágrimas a Dios, literal, yo decía, Señor, así llore lágrimas de sangre, y Dios es testigo de esto que estoy diciendo, así me revuelque en el dolor, hágase tu voluntad, Padre. Así no se cumpla, renuncio a mis sueños, renuncio a mis anhelos, renuncio a lo que yo anhelo en el corazón para que se haga tu voluntad. Y en este momento, hermanos, acabo de terminar la maestría en teología. Estoy a punto de graduarme, solo me falta terminar la tesis. Y Dios me trajo como ese viento que te lleva donde quieres. Jamás imaginé vivir fuera del país. Jamás imaginé vivir en la Ciudad de México. Pero fue aquí donde Dios me trajo, cerca de su madre. Y no solamente me trajo, sino que un día cualquiera en este proceso de venirme, yo le decía, Señor, los únicos que mandan a sus hijos a estudiar al exterior son los hombres, o mujeres o padres adinerados. Si tú me llevas a México, suple mis necesidades. Si tú me llevas a México, encárgate y dame lo mejor en ese país. Y permite que mis pies se apoderen de ese lugar y que mis ojos puedan ver tu gloria en medio de este lugar. Y así ha sido, hermanos. No solamente me dio la beca para estudiar teología y hoy felizmente la terminé, puedo decir que soy maestra en teología para gloria de su nombre, para el servicio de su iglesia, sino que me trajo a un lugar maravilloso. Yo no pago renta, estoy viviendo muy bien en un lugar muy bien con personas que me aman, que han sido mi familia, y adicional a eso estoy trabajando en uno de los mejores colegios de comunidades legionarias. Una comunidad legionaria es como los salesianos en Colombia, y estoy muy bien, me pagan muy bien, económicamente estoy muy estable, estoy muy feliz. Y Dios sigue con los propósitos. No se dieron los planes como yo pensaba, pero se está cumpliendo la palabra de Dios. Y no saben la alegría tan profunda que me daba de preparar este testimonio, más que enseñanza, de compartir con ustedes este testimonio, esta enseñanza, porque es mirar atrás y es ver el cumplimiento de Dios en cada uno de mis pasos, pero sobre todo es ver la acción del Espíritu de Dios en mi vida. Es poder haber, es como si yo en este momento, para preparar esta enseñanza, que es algo que también he estado haciendo durante estos meses, especialmente ahora en cuarentena, que nos toca estar acá en casa, es ver como en una película lo maravilloso que ha sido. Y si hoy yo les puedo definir quién es el Espíritu Santo, les diría que es la persona de la Trinidad más tierna. Ha sido mi compañero en los momentos de soledad. Ha sido mi alegría en los momentos de tristeza. Y ha sido ese viento fuerte y huracanado que me ha impulsado a ir más allá cuando he querido vencerme, cuando he querido retroceder. Y curiosamente ahora está soplando un viento muy fuerte. No sé si alcanzan a escucharlo aquí en mi habitación, que tengo un balcón algo grande para que se den cuenta de lo hermoso que es el Señor. Ha sido ese viento fuerte y huracanado, pero también ha sido esa brisa suave que ha venido a calmarme y ha venido a decirme,
El Padre está en el silencio y te ama y te bendice. Hermanos, quiero bendecirlos con todo mi corazón. Quiero pedirle al Padre una doble porción de su Espíritu sobre cada uno de ustedes. Oro por sus vidas, oro por este proceso, oro por los servidores que están empeñados en seguir extendiendo la obra de Dios a cada uno de ustedes. Oro por sus familias, por su salud, por sus finanzas, para que el Dios todopoderoso y misericordioso, hermoso que tenemos, los bendiga y los llene de su gracia. Los animo a perseverar, a soñar, a creer que tenemos un Espíritu Santo que nos aviva, nos bendice y nos llena de su gracia y de su misericordia. Y si en este momento estás desanimado, te exhorto a que te levantes, a que te animes, a que creas que hay promesas más grandes y que ciertamente tenemos que pasar por el horno del sufrimiento, tenemos que ser como el oro, probados en el crisol, pero de eso salimos vencedores, porque no tenemos un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de valor que nos impulsa y nos dice y nos muestra que es posible vencer. Y hoy, hermanos, yo soy testigo y les doy testimonio de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Abrácenlo, déjense abrazar por ese Espíritu Santo y dejen que el Espíritu Santo les muestre la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios. Un amor que no nos deja, que no nos falla y que siempre está ahí. Que ese Padre que hoy me bendice y que me ama, les bendiga enormemente, hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús y me comprometo a orar por ustedes delante de nuestra mamita María, la Virgen de Guadalupe, nuestra morena que está aquí. Y les aseguro que desde su amparo, desde su misericordia, desde su corazón inmaculado, nos lleva a descubrir y a conocer la acción del Espíritu Santo. Dios me los bendiga. Un abrazo enorme.